Bienvenidos. Hoy estaremos aprendiendo lo que nos dice la Escritura en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Ya habíamos llegado al anuncio de la 10ª plaga, que era la muerte de los primogénitos. Y aquí en el capítulo 12 vamos a encontrar lo que se denomina la Pascua, es decir, la preparación para la redención total y también la protección y las órdenes que ellos, las instrucciones más bien que ellos debían seguir, los israelitas debían seguir para ser protegidos por el ángel de la muerte, para que éste no se llevara también a los primogénitos de ellos. Dice en el versículo 1 y 2, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciéndoles, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Dios le está diciendo que de ahí en adelante el cambio iba a ser tan supremamente radical que aún el concepto de calendario para ellos iba a ser diferente, considerándose entonces que ese mes iba a ser el primer mes del año para los israelitas. Ese primer mes, de acuerdo a Éxodo 13, versículo 4, se denomina el mes de Abib, también denominado mes de Nisán, de acuerdo a costumbres babilónicas. Lo vamos a encontrar como Abib o como Nisán. Y ese mes, ese que era el primer mes para los hebreos, para los israelitas, digamos en nuestro calendario occidental, equivale a ocupar la segunda mitad de marzo y la primera mitad de abril. Abib en el hebreo antiguo significa el mes de las espigas verdes. Sin embargo, al momento de ir evolucionando el idioma, de pasar las generaciones, las décadas y los tiempos, ya se va a empezar a conocer como primavera. Empezó a traducirse del significado primero de mes de espigas verdes a conocerse como mes de la primavera. Después en el versículo 3 vamos a encontrar lo siguiente, la instrucción que Dios le da a Moisés para que repercuta en todo el pueblo y que todo el pueblo la obedezca. Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciéndoles, en el 10 de este mes, tome cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer un cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Dios les está diciendo, van a ofrecer un sacrificio, va a haber un derramamiento de sangre. Y enseguida vamos a ver qué se exigía de ese animal que iba a ser sacrificado. En estos versículos vamos a encontrar algo que es muy importante. Como empezaba un nuevo tiempo, ese nuevo tiempo requería el sacrificio de un cordero. De alguna forma eso significaba perdón de pecados a través de la sangre de este animal. También se sobreentendía un borrón y cuenta nueva por parte de Dios para con su pueblo, y pues se suponía que los que obedecían esta instrucción también estaban dispuestos a hacer un borrón y cuenta nueva en su relación con Dios. Este tipo de instrucción nos habla de que Dios necesitaba que su pueblo también se manejara en unidad. Mire que les dice que tienen que, si de pronto una familia era muy pequeña y no alcanzaba para comerse un cordero completo, entonces les da la instrucción de comer este animalito, la carne de este animalito, con los vecinos más cercanos a su casa. ¿Por qué Dios da esa instrucción? Porque podría suceder que dentro de nuestros vecinos, traigámoslo a nuestro ejemplo, por favor. Puede ser que usted no se la lleva muy bien con doña Carlota, la que vive al lado, porque pues es que doña Carlota usted como que no, como que esa señora tiene algo que no me cuadra, y en fin. Pues, ¿qué pasaría entonces si Dios hoy te diera esta ordenanza? Si Dios te dijera, mira, hijo mío, va a venir una plaga muy grande sobre el mundo. Todos los primeros hijos, los primogénitos, van a morir. Si tú quieres resguardar la vida de tu primogénito, debes comerte un corderito con tu vecino. ¿Qué tal eso? ¿Cómo la vas con tu vecino? ¿Bien? ¿Regular? ¿O mal? O a veces como si deshojáramos margaritas. Sí te quiero, no te quiero, tal vez, quizás, de pronto. Bueno, Dios los estaba obligando a que limaran las perezas. Si usted no se la llevaba muy bien con su vecino, entonces, por el bienestar de los primogénitos, poniendo un bien mayor, usted tenía que agachar la cabecita
ponerse a paz con su vecino y entonces sí celebrar ese sacrificio que Dios estaba ordenando. ¿Para qué? Para que ni su hijo ni el hijo del vecino fueran a morir. Quiere decir que cuando usted y yo estamos en pleitos, estamos en contiendas, estamos en divisiones, somos muy lindos de puertas para afuera, pero muy feos de puertas para adentro. Cuando tratamos muy bien a los de la iglesia, pero madreamos a los vecinos, usted y yo no estamos en nada. Entonces lo que Dios está queriendo decir acá es que para podernos acercarnos a Él es necesario que también en lo posible, porque también la Biblia advierte que a veces no va a ser posible, pero en la medida de lo posible tengamos paz con todo el mundo. Otra de las cosas que simbolizaban este sacrificio del cordero, por un lado era que al aplicarlo sobre los dinteles de la puerta, es decir, a los lados y sobre la misma, como alrededor del marco de la puerta para traerlo a nuestros días, se liberaba de la plaga de la muerte de los primogénitos, pero al mismo tiempo también se empezaba el corazón a liberar de la esclavitud. Cuando usted y yo ofrecemos sacrificios a nuestro Dios, obviamente ya no es como en los tiempos antiguos donde teníamos que sacrificar un animal, pero ya tenemos es que sacrificar a veces nuestro ego, nuestra forma de pensar, nuestras creencias incluso. No, es que yo creo que debería ser así, pero Dios te dice, no, es que no es así, es como yo digo. Y cuando te enfrentas a esa palabra viva y cuando te enfrentas a ese Dios que te ama y que por eso quiere que tú camines como Él dice que debes caminar, entonces te estás sacrificando y eso duele, pero al final trae liberación en todas las áreas de nuestra existencia. Para complementar la idea de esa instrucción que Dios le da a Moisés de que de ahí en adelante iba a ser como un nuevo calendario, una nueva observancia de los tiempos, entonces resulta que al pasar las generaciones, unos deciden conservar, digamos, ese calendario antiguo y otros deciden dirigirse por el calendario que Dios les estaba dando. Esto da como origen a que en el pueblo de Israel hasta nuestros días se conservan dos calendarios. Uno es el calendario civil, que es ese calendario antiguo donde no se tuvo en cuenta el nuevo tiempo que Dios establecía. Y otro va a ser el calendario sagrado, que es ese calendario por el cual se rigen todos los que practican la fe a Jehová y es el calendario que va a decir qué día del año, qué mes del año se van a celebrar las diferentes fiestas que Dios ha establecido para su pueblo y vamos más adelante cuando estudiemos cada una de esas fiestas, todos los significados que éstas tienen y que son muy interesantes cuando uno empieza a entender que Dios no es un Dios aburrido, Dios es un Dios que quiere que su pueblo celebre, pero ojo, no bajo la celebración del concepto que nosotros tenemos de la rumba y el reggaetón y el perreo y el sandungueo, sino bajo la perspectiva de lo que es la celebración, la coinonía entre los hermanos, la coinonía entre los que amamos a Dios y cómo debemos celebrar alrededor de su mesa. Todo teniendo el objetivo principal de agradarlo a Él y celebrar sobre todas las cosas su presencia en nuestras vidas. En el versículo 5 dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Dios estaba diciendo cómo debía ser ese animal que iban a sacrificar y estaba diciendo que tenía que ser macho, porque es que este animal va a tomar un simbolismo tremendo para nosotros. Ese sacrificio de esos corderos al salir de la esclavitud de Egipto, con esos corderitos, va a simbolizar al cordero, que es Jesucristo, el cual también es inmolado por amor a ti y por amor a mí. Por eso dice que el cordero tenía que ser macho, que tenía que ser perfecto. ¿Por qué? Porque es que no era don Pepe el de la esquina el que estaba pidiendo el sacrificio, era Dios, y a Dios o le entregamos lo mejor o mejor no le entregamos nada. Resulta que este cordero vamos a encontrarlo simbolizado y vamos a encontrar el último sacrificio aprobado por Dios y el cual fue justo y suficiente para toda la raza humana hasta nuestros días,
en el sacrificio en la cruz. Cuando en el libro de Lucas leemos que Pilato dice a los principales sacerdotes, o sea, los sacerdotes del Sanedrín, les dice, ningún delito hallo en este hombre, es como si Pilatos le estuviera diciendo, no hay errores en él, es un cordero perfecto. Algo semejante también vamos a encontrar más adelante en el estudio del Pentateuco, o sea, de estos primeros 5 libros que conforman la Escritura, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Vamos a encontrar una cantidad de requisitos que Dios estipulaba para que usted pudiera ofrecer un sacrificio delante de Él. Y por ejemplo, Él va a decir que los corderos no deben ser imperfectos, que no deben tener paticas quebradas, bueno, y hace una cantidad de requisiciones para que ese animal fuera acepto delante de Él. Una de las razones que dicen los eruditos en el tema para que Dios exigiera esto era obligar al pueblo a que le entregara lo mejor, lo perfecto, porque entonces una persona, por ejemplo, en su corazón lleno de avaricia, si iban y le decían, oiga, es que usted tiene que sacrificar un cordero cada tanto tiempo, entonces esa persona iba a decir, no, entonces le voy a dar aquel cordero que tiene sarna. Bueno, yo no sé si a los corderos les da sarna además de todo, pero aquí hay una veterinaria que nos puede aclarar si sí o si no. Supongamos que les dé sarna, entonces esta persona podría decir, no, yo por allí tengo un cordero que tiene sarna, pues en vez de comprarle medicamento y hacerle tratamiento, más bien ofrezcámosle eso a Dios, igual eso ya no vale nada. O podría decir, pues este cordero hace días tuvo una caída muy fuerte y se quebró una pata y ya eso está como complicado de solucionarlo. No, pues démosle eso, igual tampoco me sirve para nada. Resulta que a Dios hay que darle lo que nos cuesta. Lo que para nosotros es más importante, más bonito, más bello, eso es lo que Dios pide de nosotros y en todas las áreas. Eso va a incluir de pronto esas amistades que a ti como que no te sirven mucho, pero que tú amas mucho a esos amiguitos y Dios te va a decir, sacrifícamela, entrégame esa amistad que no te bendice. Eso va a incluir el amante de turno que como que no es suficiente, entonces Dios te va a decir, sacrifica esa relación, yo tengo algo mejor para ti. Eso va a incluir el orgullo, el ego, la prepotencia. Eso va a incluir demasiadas cosas. O sea, ya en el sacrificio que Jesucristo hizo, pagó el precio por tu redención, pero en el precio que pagamos todos los días en nuestra comunión con Dios, estamos volviéndonos a nosotros mismos como esos corderitos que cada vez están más bonitos, más sanos, más felices, más perfectos en nuestro andar con Dios, hasta que Dios también diga de nosotros que somos aceptos. Si te gusta lo que aprendiste, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita para recibir nuestras notificaciones. Como siempre, ha sido un gusto compartirles en este día de las grandes proezas que nuestro gran Dios hizo, hace y seguirá haciendo. Hasta pronto.